Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros una vez más en este su programa, Contando Historias. Lo mismo le damos los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches o las buenas madrugadas, depende de dónde usted nos esté mirando en esta hora. Agradecemos su apoyo, agradecemos su sintonía, agradecemos que ustedes se hayan estado suscribiendo al canal en este sueño que estamos llevando, tratando de contar historias. Si es primera vez que usted nos sintoniza, nosotros queremos recrear esa época de nuestra vida donde no había redes sociales, no había Facebook, no había Instagram, el internet, ni soñarlo, pero nosotros tuvimos historia y nos criamos en las asambleas de Dios en Cuba, y en estos primeros programas queremos estar llevando esas historias que desde niños pues hasta el día de hoy nos sirvieron para hoy ser lo que somos en los caminos del Señor. Y mi historia comenzó en un campo de las minas de Camazán, en la provincia de Holguín. Programa anterior, el pastor Eliezer Hernández estuvimos comentando algo de las minas de Camazán. Pero tengo hoy el placer, un privilegio de que el Señor haya permitido que nos hayamos vuelto a encontrar. La vida me sonrió con tener un amigo desde mi infancia, precisamente nacido y criado en las minas de Camazán, un lugar bien campo, un lugar bien adentro de la montaña, pero donde vivimos nuestra niñez. Y hoy tengo el gusto, el placer de tener conmigo en esta entrega de Contando Historias al pastor Ángel Verdecia de las minas de Camazán. Qué gusto verte y un privilegio, de verdad que sí, poder conversar contigo después de tantos años. Para usted que quizás no nos conoce, nosotros yo llegué a las minas de Camazán en el año 1968. Tú sabes que tú eres mayor que yo, no más viejo. Por muy poquitos años. Muy poquitos años. Pero te tengo que decir como nos decimos nosotros. Si usted tiene amistades que son bien cerca, generalmente hay un apodo, algo por lo cual tú lo recuerdas. Y definitivamente cada vez que tú y yo conversamos tenemos que decirnos Macuayo. Entonces, tú puedes contar bien la historia de dónde es que llega ese Macuayo. Macuayo. Bueno, tú eres el Macuayo original. Ya. Yeah. Original. Sí, esa es una de las historias, digamos, feas que sufrimos en nuestra niñez. Si mal no recuerdo, tu papá, que era nuestro pastor de la familia, y mi padre fueron a atender una misión de la iglesia llamada La Macagua, que está en uno de los campos de Holguín, que hoy en día hay una iglesia ahí. Una iglesia normal, como cualquier otra. Pero que en aquel tiempo era una misión y nuestros padres fueron a atenderlo, un culto normal, y esa noche nos regresaron. Lo habían agarrado preso y eso fue una situación una tensión nerviosa, preocupación de la familia, etcétera. Y hasta el otro día que ellos regresaron, pues no supimos en realidad qué había pasado, porque en aquel tiempo no había teléfono, no había comunicación. No, imagínate. Y como tú eras pequeño y esto te marcó, te impactó, y tú vivías hablando de esta situación, pero no sabías decir la Macagua, sino decías la Macuaya. Y siempre a todo el que veía le contaba la historia de lo que había pasado con nuestros padres, pero, repito, siempre decías la Macuaya. Entonces mi padre te puso Macuaya. Macuayo. Mira que trae a colación, porque yo en realidad, esa parte de que tu papá y mi papá estuvieron presos, la verdad que ahora es que yo recuerdo que eso sucedió, pero no lo recordaba así.
don Livino Verdecia. Y Jesús Rojas preso. ¿En Holguín o fue allá mismo por la Macagua? Fue por ahí cerca porque al otro día un familiar de Jesús, un pariente, sería un primo tuyo, pienso yo, que era policía, que él va a entrar a trabajar ese día en esa estación de policía, cuando recibe los presos que estaban en esa noche, y cuando ve, está tu papá. Y él se sorprende, dice, ¿y tú qué haces aquí? Entonces tu papá le explica a él lo que había pasado, y entonces rápidamente lo suelta. Pero hubo un familiar de tu papá, sobrino, primo. Sí, porque la familia de mi papá viene de toda esa zona, de la Macagua, de los Aticos, los Rojas Domínguez, de esa zona de los Aticos. Y para las personas que no conocen dónde están las minas de Camazán, aquí podemos entre los dos recrear eso, porque yo recuerdo que en aquella época nosotros cogíamos la guagua número 8 que nos dejaba en el virador del Mayave. Y a partir de ahí, obligatoriamente, tenías que ir a pie o en un caballo, en bicicleta, en una carreta, en lo que hubiera. Pero el gran por ciento de las veces tuvimos que caminar. Yo recuerdo que eran 8 kilómetros de donde te dejaba la guagua hasta donde llegabas allí a las minas de Camazán. Y recreando nuestra niñez, podemos recordar que allí estaba la iglesita, la casa pastoral, era de techo de guano, era de yagua, los pisos tierra. La pared era de tabla, la iglesia. La iglesia era de tabla y tenía piso de cemento. Pero recuerdo que estaba la casa pastoral y al lado estaba la... Sí, había como 2 casas, una al lado y otra atrás. Sí, atrás hicieron... Es que en la que estaba al lado de la iglesia estaba como la cocina, el comedor y un cuartico. Estaba ahí chiquito. Ahora, después se hizo en la parte de atrás 2 cuartos que había entonces como una oficina y el cuarto de mi papá y mi mamá y otro cuarto. Entonces había 2 casas. Esa que estaba así atravesada y ella que estaba al lado de la iglesia. Pero ahora, recordándonos de las minas, ¿te recuerdas que había una tienda? Oh, sí. Un poquito más adelante de la iglesia. Más adelante subí la subidita ahí. Sí. Al principio la escuela estaba también... Al frente, estaba el camino al frente de la iglesia y estaba la escuela al frente. Después quitaron la escuela de ahí y la pusieron más arriba, más cerca de la tienda. Más cerca de la tienda. Y yo recuerdo... Macuayo, te voy a decir Macuayo, que en esta conversación nosotros somos Macuayo. Mira, entraba una vez al mes un camión a llevar como los mandados de la bodega, pero para nosotros como niños, esa ocasión cuando llegaba el camión, yo recuerdo nosotros le caíamos atrás. Sí, era todo un acontecimiento, igual que creo que era semanal o cada 15 días entraba también el camión con la carne. Es que venía también. Mataban. Oh, sí. Mataba a Pedro, el carnicero. Pedro, que era casado con mi tía. Uh-huh. Él mataba. Cerca de la iglesia. Cerca de la iglesia de atrás había como un matadero. Él mataba, creo que era cada 15 días. Cada 15 días mataban. Mataba una vaca o algo ahí. Pero nuestra infancia allí en las minas de Camazán, vamos a analizarla con tantas carencias, pero nosotros no conocíamos otra cosa. No había otro mundo para nosotros. Nosotros no. Yo recuerdo que a mí me llevaban a recortar el pelo a la barbería Valle Grande, pudiera ser. Valle Grande. Que está en el parque de... Carlito García en Holguín. Ángel, Maguayo, eso era un acontecimiento, yo ir a Holguín. Un lujo. Era un lujo. Pero eso era lo más grande de la vida. Mira ya. Pero mientras eso pasaba,
yo recuerdo que para ir a tu casa había dos formas de ir. Uno iba por el camino real que le decían. Primero llegaba a casa de Elenita, de la actual pastora, con su esposo Pedro Gómez en Ebenezer, Orlando. Pero Elenita vivía, se podía decir que vivía en la calle principal. La calle principal. En la calle principal del downtown de Los Minas. De Los Minas. Y entonces uno llegaba ahí y tú recuerdas que las casas tenían su cerca de malla, de un mayal. Y uno llegaba a casa de Elenita, atravesaba por ahí y por la parte de atrás de la casa uno daba a la casa de ustedes. Porque todos era una sola finca. Vivían todos los tíos. Mi padre y mis tíos vivían ahí. Era una propiedad de la familia. Y como somos primos, pues ellos vivían también en la misma finca. Y para mí, cada vez que íbamos a visitar allá tu casa, ¿verdad? Tu hermano Gilbert, jugábamos bola, jugábamos pelota que llegaba antes del río, que dividía de tu casa a casa de Eduardo. Y dividía ese río. Pero ¿qué niñez aquella? Yo no la cambio por nada. Sí, éramos de un campo pobre pero felices. Hoy en día yo miro eso con añoranza porque tenemos de todo, una sociedad bien avanzada, desarrollada, muchas cosas materiales, pero esa infancia no tiene comparación. Ser en esos campos, jugando pelota, bañándote en el río, pescando. Los aguaceros. Al lado de tus padres, tus hermanos. Hoy en día, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde está nuestra familia? Están separados, están lejos. Pero recuerdo esa infancia muy bonita. Claro, es el hecho de tú y yo estar conversando en este día aquí en Macuayo, es nostálgico. Oh, sí. Es nostálgico porque yo no volví más a las minas de Camazán hasta, como comentaba con el pastor Eliezer en entrevista pasada, fue como el 2011, que fuimos en un viaje misionero. Pero ya era otra cosa, ya la mayoría de las personas que se criaron con nosotros no estaban ahí. Y no están. Ahora, fue tremendo ver a los padres de Elenita. Felito le decíamos, con ese hombre, con ese vigor, ese entusiasmo, lo vimos allí en ese viaje de misionero. Pero volviendo a nuestra infancia allí, la iglesia. Esa fue la primera iglesia que mis padres pastorearon. Yo siempre recuerdo a mi padre hablando de Efraín Acosta, cómo lo ayudó, cómo cuando mi padre fue a empezar el misionero, a empezar su pastorado, le dijeron, esto es lo que hay. Y la verdad que yo nací en Antilla, que en aquel tiempo era una ciudad, se puede decir, pero viví 2 años en Antilla. Yo llegué con 2 años. 2 años a las minas. Ahora bien pequeño. Pero, Maguayo, mi infancia yo la recuerdo ahí, como jugábamos, que nosotros de las raíces de los árboles hacíamos una escopeta. Sí, siempre éramos muy ingeniosos para hacer algo, para jugar, para entretenerse. Y te digo, la infancia fue muy bonita, muy yo diría única en estos tiempos. Porque los niños de hoy no saben divertirse, solamente lo que tienen es los equipos electrónicos, pero no saben jugar, no saben compartir con la mayoría de sus compañeritos. Y yo creo que la única parte que a mí me marcó en las minas fue en el tiempo que estudié la primaria, parte de la primaria allí en las minas.
No recuerdo si a ti te hacían lo mismo, pero nos trataron bien difíciles. Sí, claro que sí. Nos marcaron muy fuerte. Lo que hoy se conoce como un bullying. Yo sé que a nuestros hijos, a nuestros nietos, ellos no tienen culpa de haber nacido en la etapa que les tocó, le tocó nacer. Nosotros estamos agradecidos con la que nos tocó a nosotros. Pero, Maguayo, ustedes vivían como a 1 kilómetro o algo Kilómetros más o menos de la iglesia. de la iglesia, ¿verdad? Y muchas veces ustedes venían por dentro. Para cortar camino. Para cortar camino. Y eso era por dentro del monte, había como un trillo, Porque se iba atravesando a través de diferentes fincas de personas. Porque la mina vivían muchas personas. Sí. Era un campo, pero vivían muchas familias, cultivaban sus tierras, tenía cierto nivel de vida. Pero como todos nos conocíamos, pues cuando viajábamos, íbamos a la iglesia o a la tienda y no queríamos ir por el camino real, podíamos ir por dentro y era un poco más fácil llegar. Vamos a recrear un culto en las minas. Tú sabes que en aquellos tiempos, hoy generalmente la iglesia tiene un solo servicio los domingos. Pero en aquellos tiempos, domingo, se va a la escuela dominical. Y para allá íbamos todos. A la escuela dominical vamos todos para aprender. El corito De Cristo que murió y resucitó. Para salvarnos de Satán. Pero viene la parte que decía, oh, qué gozo y felicidad. En la clase se sentirán. Tú irás, yo sí, yo también, y tú, yo también. Pues vamos todos. Y así fue nuestra niñez, yendo a la escuela dominical, pero después había que ir al culto por la noche. 2 sesiones en el día y nosotros tenemos que caminar esa distancia. Y yo recuerdo de que a veces, no tengo que decir que siempre, pero a veces yo me dormía, me acostaban en la banca aquella de madera y mi padre me cargaba al hombro. Esa ha sido una de las cosas que marcó uno para toda la vida, la fe de los padres de uno. Que primero los domingos eran sagrados. Hay que ir para la escuela dominical y todo temprano a bañarse, a arreglarse, porque hay para la iglesia. Y el culto de la noche ni pensar que te vas a quedar. Eso no, hay que ir para la iglesia. Y bueno, mi padre, me acuerdo que él cantaba mucho. Le gustaba cantar, tenía una voz se parecía a Carlos Gardel. Le gustaban los tangos y cantaba en esas tonadas del tango, ¿no? Y también a veces cantaba en dúo con mi madre. Y esas cosas a uno lo marcan. Al igual que cuando llegaba alguna visita a las minas, muchas veces iban para casa de mis padres, porque allá siempre algún animal perdía la cabeza. Sí, señor. En esos días, desde que llegaba la visita a un predicador, a alguien, pues ellos siempre lo recibían en mi casa y se les hacía una comida. Y mis padres me contaban, porque yo eso no lo recuerdo, no sé si fue estando en el pastorado de tus padres o de tu tío Benigno, creo que también fue pastor ahí. Benigno también pasó por ahí. Pasó por ahí. Yo sé que mi padre y mi tío pues le llevaban cosas, es decir, si no tenían agua, porque la que el agua era bien difícil allá de tomar sobre todo. ¿Tú te recuerdas que había un pozo que había que sacar el agua con un caballo? Un caballo, que estaba en la finca de mi tío. En la finca de ahí, de Casa Lenita. ¿O estaba cerca ahí? Al lado. Sí. Al lado de ellos. Tenía no sé cuántos metros de profundidad y sacar un cubo de agua a mano no era fácil, no todos los hombres lo podían hacer. Sí. En esas circunstancias pastoreó mi papá. Cuando mi papá fue pastor en las minas, Benigno era pastor en la Aguada de Holguín. En Aguada de Holguín, ya. Que también era otro campo. Y yo fui pastor ahí. ¿Tú fuiste pastor en la Aguada? Vamos a hacer un paréntesis ahora, porque haciendo memoria, yo creo que el primer pastor oficial que sale de las minas fuiste tú. O sea, que nace allí, se cría allí. El primero. Si tú me dices eso y de verdad que me pones a pensar, porque nunca había pensado eso.
de que yo fuera quizás no el único, pero quizás el primero. El primero. Que salió, que estuve en las minas, nací ahí en las minas y estoy en el ministerio. Sé que hay otros que han salido después de mí, pero sí, todo comenzó. Yo recuerdo que, bueno, ya tus padres no estaban ahí. Una campaña que dieron el hermano Eliseo Villar y Daniel Hernández, que eran estudiantes del Instituto Bíblico de los Pinos. Si mal no recuerdo, eso era hace, no sé, mucho más de 40 años atrás. Sí, porque nosotros salimos de las minas como en el 76. Salimos nosotros de las minas. Eso fue quizás un poquito antes del 80, fue por ahí. Creo que ahí estaba pastoreando Gabriel Machín. Gabriel Machín de Campechuela. Yo no recuerdo dónde era él, pero sí que estaba ahí, él lo invitó a esos hermanos. Y ahí fue donde yo diría que Dios me llamó ahí, siendo bien adolescente. Con una campaña de Daniel Hernández y Eliseo Villar. Ahí yo recibí el bautismo del Espíritu Santo con ellos, una campaña. Y de esa época yo tuve eso en mi corazón, pero yo era bien joven, ¿sabes? Bien adolescente. Y después, con el tiempo, yo me alejé de las cosas del Señor, estuve un poco apartado hasta el año, si mal no recuerdo, fue en 1983. 1983. Ya no estábamos en la mina. A las minas, te voy a decir, a la iglesia de las minas yo fui hace más de 32 años. Cuando deciste 33 por ahí arriba. Porque yo estaba de pastor. 92, por ahí más o menos, fuiste la última vez entonces. Yo estaba de pastor en Potrerón. Y ahí en Aguada de Holguín, Potrerón, también se le dice. Y había una confraternidad en las minas. Y fuimos allí, pero no fui hasta el templo. No fui hasta donde vivía mi familia. Antes de seguir con tu ministerio, que lógicamente vamos a conversar de eso. Y tú mencionabas ahora a esta campaña de Eliseo y Daniel Hernández. En la época que mi padre era pastor, yo conversaba el día pasado, intercambiaba con Noemí Morales de Vila, la esposa de Orson Vila, y le comentaba a ella esa campaña que Orson dio, única, en las minas de Camazán. Fueron 21 días. Noche por noche. Noche por noche. Noche por noche. Y ese evento para mí me marcó como niño por varias cosas. En el caso de ustedes que eran miembros de la iglesia, ustedes aportaban la comida. Orson comía después que terminaba la campaña. Él se pasaba el día en ayuno y ministraban, y después que ministrara él comía. Y los hermanos de la iglesia, día tras día, pues cooperaban con su alimento. Pero tú que venías, tú tienes que recordarte cómo se llenaba la iglesia esos 21 días. No cabían las personas. No cabían las personas. Si llovía, la gente traía los zapatos en la mano. Y había una palangana de agua para lavarse los pies en la entrada de la iglesia para lavarse los pies. Y la gente se ponía los zapatos y entraba a la iglesia. ¿Qué tiempo ese? Eso fue único porque no solamente impactó el barrio de nosotros, sino de otros barrios cercanos. Venían en carretas con tractores con carretas, a caballo, a pie, en lo que pudieran venir. Ellos venían porque no solamente era un simple culto, sino que los milagros que Dios hacía. Algo que impactó de verdad la iglesia de las minas y los barrios alrededor también de las minas. Eso es inolvidable. Yo creo que Orson empezaba en el ministerio en esa un día, si Dios permita, me gustaría conversar con él, porque yo creo que eso fueron unas de sus primeras
campañas. Si a mí no, si la Al memoria me principio del falla, 70, fue a sí, principio del 70. si no me falla la memoria, creo que tu papá me dijo una vez que esa es la primera campaña de Orson Welles. Y por eso sería bueno conversar con Orson, que nos aclare esos datos, ¿verdad? Porque éramos niños todavía, no grabábamos bien esas cosas, pero sí sé que si no fue la primera, fue una de las primeras de él. No, y que las condiciones, por ejemplo, en el caso de él, que era el evangelista, no eran las mejores condiciones ni para dormir, ni para nada. O sea, era un amor al ministerio, al servir, dar esa campaña en ese lugar. Nunca no voy a olvidar. Otra anécdota de las minas, una confraternidad que se dio en las minas de Camazán, donde hubo un accidente de un camión que se volcó. ¿Tú te recuerdas? No me recuerdo. Mira, tú te recuerdas, había una hermana, creo que era la esposa de Erlín de Holguín, que ella hacía poemas, ella hacía... Sería Blanquita. Blanquita, ¿verdad? Blanquita, sí. Ella hizo un poema. Un poema donde mencionaba a Raquel, la esposa de Zamora, que es pastor en Tampa, de David Zamora. Oh, ya, sí. Y era un asunto como que había unos aguacates maduros y Raquel, por el apuro, sobre de ellos cayó. En vez de lo trágico está el humor. ¿Qué pasa? Que cuando se termina la confraternidad, vinieron como 2 o 3 camiones cargados de personas. Una confraternidad ahí en las minas. Cuando se iba un camión, como el camino ese no era el mejor, parece que se recargó del peso de las personas para un lado y se cayó así. Wow. Y fue un momento... No, de repente ese dato no es verdad que no lo recordaba. Sí, chico. Hay anécdota también con Susana y Marilyn, las hijas de Efraín. Creo que habían perdido alguna prenda de no sé si era un arete o un asunto. Esas cosas pasaron en las minas. Hay historias. Hay historias. Recuerdo como se vivía por fe. Recuerdo en una ocasión, nosotros no teníamos que comer. Mi padre se pone a orar y creo que había algo, pero ya de ahí se acababa la comida. Estaba cayendo agua, estaba haciendo un tiempo difícil. Y no sé si tú te recuerdas, pero los fregaderos de aquel entonces era una ventana que tú abrías así para arriba y tú le ponías un palo. Y ahí se fregaba. Se fregaba, exacto, sí. Pero la meseta quedaba para afuera. Y cuando mi madre en la mañana fue abrir esa ventana, no la podía abrir, o sea, se le era pesado para abrirla. Y cuando ella le hizo fuerza, había una mano plátano y un pedazo de carne. Esa fe la viví yo, esa provisión de Dios la viví yo de niño allí en las minas de Camazán. ¿Y ustedes eran cuánto? ¿Como 5 hermanos? 6. Sí que era Gerardo. Gerardo, de los varones, él es mayor. Olga era la mayor. Olga. La mayor, Gerardo. Mari. Tú. Gilbert. Y Odalis. Eran 6. 3 varones y 3 hembras. En total, pero esa niñez se hacía grande porque estaba Elenita. Sí, las 2 hijas de Eduardo, la mayor, Elisa y Elisa. Esther murió, ¿verdad? Murió, sí. Elisa y Eduardito. Eduardito era el hijo varón de Eduardo. Sí. Por otro lado,
teníamos en la zona norte, por decir. Sí, la familia Los González. Ahí vivía Abraham. Gerardo. Y el hermano que se llama Ruby. Yo no me recuerdo el nombre de él, cuál era. Yo creo que era así, ¿no? Ruby. No creo que sea Ruby. Él tenía una hermanita también. Así que habemos muchos niños ahí. Es correcto. Ahora, Nochebuena en las minas de Camazán. La iglesia se reunía a la orilla de un río. Se asaba un pueblo. Se hacía dulce de naranja agria. No podía faltar ese dulce. Cuando yo bajo a la Florida, yo trato de buscar en los mercados hispanos las dulces de rutabomba en conserva, porque para recordar esos tiempos. De esas noches buenas en las minas de Camazán. Inolvidable. Ángel, recordar es volver a vivir, ¿verdad? Y traer a la memoria nuestra infancia, de dónde venimos. Es bueno entonces retomar que lo que somos hoy empezó ahí. Correcto. Los cimientos de la fe de uno estuvieron en la iglesia. Yo siempre digo a los hermanos de la iglesia, traigan a sus hijos a la iglesia. Aunque no se porten bien, aunque al parecer ellos no asimilan lo que se les enseña, pero hay algo que la palabra de Dios puede hacer, y es entrar en esos corazoncitos pequeños y en esa mente y ir cobrando espacio en ellos. Y aun cuando ellos crecen, nunca se van a olvidar de su maestra escuela dominical, porque todos vivimos esa experiencia de que crecimos en una iglesia, nos alejamos de las cosas del Señor por quizás poco o mucho tiempo, pero nunca olvidamos esas cosas. Siempre estuvo en nuestros corazones el temor a Dios. Y si preguntamos, ¿dónde aprendimos esas cosas? En la iglesia. Recordar el pastor que nos saludaba, que nos daba el consejo, el pastor visitando el hogar de uno, orando por la familia ayudando a la iglesia. Tú sabes, todas esas cosas es imposible olvidarlas. Y por eso es que nosotros hemos crecido con una fe, bueno, no es por vanagloria, pero yo puedo decir que yo tengo una fe firme en el Señor. Gracias a que vi esas cosas. Viví en un hogar cristiano donde los padres nos enseñaron fe, de amar las cosas de Dios, amar la obra de Dios. Por nada quedarnos en la casa, hay que ir a la iglesia. Y soportar tantas pruebas, dificultades como niños cristianos que vivimos. Todas esas cosas nos marcaron para siempre a nosotros. Tú tienes una historia ministerial bastante amplia, ¿verdad? Ya te has establecido aquí en la ciudad de Columbia, en Carolina del Sur. Pero vamos a llegar aquí, vamos a llegar a Columbia. Pero es que tú nos saltaste de las minas de Camazán para Columbia. Tú y yo tenemos otra historia donde nos unimos en otra ocasión. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo programa de Contando Historias. Usted va a conocer dónde se volvieron a encontrar los macuayos, Ángel Verdecia y Josué Rojas. No deje de suscribirte a nuestro canal, dale like, dale a la campanita, comparte este programa y nos vemos en la segunda parte de Contando Historias con el pastor Ángel Verdecia. Gracias, hermano.